Bueno, creo que el libre pensamiento es un gran privilegio que tiene el ser humano, ¿no es cierto? Es la libertad de poder pensar lo que uno quiera sin autocensurarse, ¿no es cierto? Em, la pregunta que queremos plantear en esta ocasión es la siguiente, ¿no? Creo que la mayoría de las personas se consideran libres pensadoras, ¿no es cierto? Libres pensadores. Eh, pero muchas veces podremos notar que en la práctica pareciera ser que no se corresponde con un libre pensador, ¿no es cierto? O sea, la pregunta que queremos hacer es la siguiente. Una persona toda persona que dice ser un libre pensador, ¿realmente lo es? Decir que, decir que uno es un libre pensador al 100% es un acto de arrogancia, empezando por ahí. El pensamiento está muy condicionado a vida, historia, familia. Somos un concentrado de historia. Por lo tanto, decir que nuestro pensamiento es absolutamente libre o al 100% libre es imposible. Cuando nosotros nos autodefinimos o decimos que somos libres pensadores, en realidad lo que queremos decir es que teniendo un gran respeto por la opinión, las opiniones de los demás, nosotros elaboramos a raíz de eso nuestras propias opiniones. Aquellas que consideramos como verdades, las mantendremos el tiempo que sea necesario hasta que consideremos que esas verdades no son más verdades. Entonces nos daremos la posibilidad de cambiarlas, de mutarlas por otras verdades o de dejarlas de lado simplemente. El libre pensamiento significa una gran elasticidad al momento de comprender situaciones, de comprender pensamientos de otras personas. Eso sería un poco la síntesis. No significa que yo pienso lo que quiero y lo que yo pienso y lo que vos pensás no me interesa. No, absolutamente no. Eso es un acto de ignorancia. Se supone que el libre pensador es una persona que tiene una altísima responsabilidad. Es uno de los caminos más difíciles de seguir, porque uno tiene la tarea de tratar y hacer todo el esfuerzo por comprender por qué los demás piensan como piensan. Y eso, a su vez, combinarlo con lo que uno tiene como concepto. Creo que más o menos eso es un poco la síntesis de un libre pensador. Eh, ¿Cuándo una persona puede darse cuenta, ¿no?, que realmente es un libre pensador o, digamos, está sujeto a ciertas, digamos, condiciones que no le permiten tal vez poder pensar libremente, ¿no? Porque, repito, cualquier persona o la mayoría se autodenomina libre pensador, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo podemos, cómo una persona puede darse cuenta si realmente es un libre pensador? O está, por supuesto que cada uno tiene influencias de diferentes, digamos, de diferentes ángulos, de diferentes versantes, ¿no es cierto? Pero digamos que eso, por supuesto que es imposible no tener influencias de ningún lado, ¿no? Pero ¿cuándo podemos percatarnos de que alguien no es un libre pensador? Te diré que cuando nos tomamos ese pequeño tiempo y nos damos cuenta que lo tenemos que tomar, cuando una persona está hablando y nosotros tratamos de entender o de ver qué es lo que quiere decir y si eso que quiere decir tiene algo útil, algo interesante, algo que sea verdadero, que a nosotros no nos suene como algo que vale la pena ser escuchado. Y no de antemano, porque es una persona X, que a lo mejor tiene una característica particular y que por esa característica particular nosotros la etiquetamos y decimos, no, todo lo que esa persona dice para mí no sirve. Yo creo que nos damos cuenta de que empezamos a pensar libremente cuando nos damos y le damos a las otras personas la oportunidad de decir lo que quieren decir y tratar de rescatar lo que para nosotros es útil, es una verdad. Y tener la humildad de decir lo que vos dijiste o lo que usted dijo es así. Y se termina la cosa. O sea, no decir porque yo pienso que, no.
Si eso a vos te sirvió, porque lo que dijo es verídico, a pesar de que la persona humanamente tenga muchas cosas de reprochar, pero a vos te sirvió, eso es un acto de libre pensamiento. Tomar lo mejor de cada casa. Claro, creo que totalmente de acuerdo, sobre todo porque lo estás, digamos, ubicando al libre pensamiento en un contexto social, ¿no es cierto? Y desde el punto también de convivencia, ¿no? Porque por supuesto que sería muy fácil estar solo en una isla y pensar lo que uno quiera y hacer lo que uno quiera. Digamos, es muy fácil y también, digamos, peligroso en el sentido que no tendríamos nadie que nos pueda, digamos, dar otro punto de vista, ¿no? Exacto. Que creo que para el libre pensador es fundamental tener el otro punto de vista, ¿no? Sí, más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ¿no es cierto? Pero como vos estás diciendo y coincido plenamente, es poder tener, digamos, a otra persona que también pueda dar su opinión, ¿no es cierto? No tanto concentrarnos sobre nosotros mismos, sino también en la interacción con las otras personas, ¿no es cierto? Poder tener no solo una, sino más personas, ¿no es cierto? Y repito, más allá de que uno pueda coincidir o no, pero solamente el hecho de poder escuchar otras opiniones nos enriquece, ¿no es cierto? Y nos retroalimenta para poder seguir buscando, ¿no? Nuevos horizontes, porque creo que el libre pensador, digamos, traza su camino en eso, ¿no? En buscar horizontes y en caminar, no en quedarse en un lugar, fijo, ¿no? El libre pensador no se puede permitir el lujo de estar cómodo, por ejemplo, porque estar cómodo significa caer en un paradigma, significa caer en un concepto sólido, en un concepto que ya te da seguridad. Cuando uno empieza a caminar esta vía del libre pensamiento, uno sabe que todo el resto de su vida va a vivir haciendo equilibrio. Porque hoy una verdad para vos es importante, hoy mañana escuchás otra cosa o razonás o metabolizás otra cosa y te das cuenta que lo que pensabas al principio tiene que ser cambiado. Y esa elasticidad mental, esa elasticidad de tu ego, egoica, eso es lo que te permite decir, bueno, soy al menos una persona que piensa más libremente que otras. Yo no sé si llegaremos un día a ser libres pensadores al 100%, porque evidentemente estamos condicionados. Pero permitirnos la oportunidad de serlo al menos. Sí, coincido totalmente y creo que me parece, ¿no? Que en la actualidad se tomó una costumbre o mala costumbre, si queremos llamar, ¿no? De tal vez considerarse libre pensador por saltar de esquema en esquema, ¿no es cierto? Por ahí, porque digamos que al ser humano le gusta tener esquemas ya preestablecidos, ¿no es cierto? Y sobre todo esquemas hechos por otros, ¿no es cierto? Y por ahí confundimos, ¿no es cierto? Y creemos que somos libres pensadores porque saltamos de esquemas en esquemas, ¿no es cierto? Ahora soy tal cosa, mañana soy tal otra, pasado mañana soy tal otra, ¿no es cierto? Por supuesto que hay libertad de elegir lo que uno quiera, ¿no es cierto? Saltar de lugar en lugar, ¿no es cierto? Pero más que saltar de esquema en esquema, creo que estaría bueno romper esquemas, ¿no es cierto? En el buen sentido de la palabra, ¿no? No en el sentido violento, sino romper esquemas, ¿no es cierto?, para poder construir un esquema propio, personal, ¿no es cierto?, para conocerse uno mismo, ¿no es cierto?, y poder sacar lo mejor de uno mismo, ¿no es cierto? Así que creo que el libre pensamiento me parece, ¿no?, que pasa por el hecho de ir rompiendo esquemas, ¿no? O sea, ir rompiendo ese corral que nos pone límites, ¿no es cierto? Así que rompiendo esquemas un punto de vista, digamos, pacífico, no el punto, porque si no también te caes en otra dureza mental. Sí, evidentemente es así. Yo lo que quería agregar simplemente es que del momento en que vos te pones en el camino del libre pensamiento, tenés que estar preparado para la agresión, porque no es fácil muchas veces confrontar con gente que es muy estructurada. Son esos los casos donde uno tiene que transformarse en una cosa elástica y darse cuenta por qué esa persona está pensando de esa manera
Y te advierto, sin una actitud de altanería, Claro. absolutamente, por favor, no me malinterpretes. No es eso, no es altanería, simplemente que uno de los procesos del libre pensar es la aceptación, es aceptar. Aceptar no significa estar de acuerdo, es aceptar lo que el otro me está diciendo porque debe tener una razón por lo que me lo está diciendo. Y tratar de darse cuenta cuál es esa razón. Un poco lo que vos me decías recién de saltar, unas personas que van de un lado, que saltan de un esquema al otro, que van de un esquema y que primero se casan con este, después se casan con el otro. El proceso del libre pensamiento se puede dar también a nivel de la abstracción, o sea, anticipando a nivel de la abstracción cosas que para vos no son como te las plantean, y razonar y sacar afuera otras cosas, pero siempre a través de la abstracción. Hay personas que necesitan tocar con mano, necesitan meterse acá, qué sé yo, por ejemplo, la gente que se ha metido en diferentes religiones para poder darse cuenta qué es lo que está buscando. Ha necesitado meterse en las religiones, profesar los ritos para poderse darse cuenta a lo mejor que para él las religiones no tenían sentido o encontrar un sentido a las religiones, al contrario. Otras a lo mejor lo hacen a través de la abstracción, o sea, los caminos son varios, pero lo importante es permitirse la libertad de pensar en modo individual en base a lo que los demás plantean como opciones de pensamiento. No sé si soy claro. Uh-huh. Sí. Un poco eso. Bueno, gracias Raúl, y bueno, los invitamos a poder sacar sus propias ideas, armar sus propios esquemas y sobre todo desarmar también sus propios esquemas si así lo desean, ¿no es cierto? Y bueno, ser libres y seguir adelante y llegar al límite y animarse a pasar el límite y seguir adelante. Así que bueno, saludos, nos vemos. Saludos.